Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Ajedrez para flojos es, digamos, un vídeo para la gente que le cuesta un poquito cuando entra en el medio juego y cae en ciertos trucos, en ciertas trampas y le están haciendo ya alguna jugarreta para ganarle material o para darle jaque mate. Pues bien, empezamos esta serie. Si os gusta, seguiré haciendo más series de estas. Si apoyáis mucho el vídeo y lo compartís mucho, pues creo que seguiremos haciendo. Empezamos con la defensa Philidor y pues trucos en el ataque central de esta defensa, ¿no? Que empieza muchas veces no, normalmente empieza con E4, el negro responde con E5, caballo F3 y aquí D6 entra en la defensa Philidor. Está claro que pueden jugar caballo C6, que da lugar a variantes tipo apertura italiana o apertura Ruy López o española, o también como es conocida la variante Petrov, que en este mundial pues la estamos viendo en algunas partidas, pero aquí nos vamos a centrar en los trucos que surgen con D6 con la defensa Philidor. Aquí el blanco inicia con el ataque central y es cierto que aquí prácticamente lo mejor, la variante principal es E por D4 o bien también caballo F6, también es jugable, pero nos vamos a centrar en la respuesta caballo D7 y aquí alfil C4 vamos a jugar, puesto que esta posición encierra muchas trampas contra las negras que las vamos a ver, y si nos encontramos con esta posición poder aplicarle todo este tipo de trampas, ¿vale? Aquí lo mejor para el negro es C6, por lo que vamos a ver, porque aunque no es una respuesta, lógica, aquí lo más lógico parece alfil E7 o caballo F6 para enrocar al rey. Lo cierto es que lo mejor es C6, aunque después de D por E5, caballo por E5, caballo por E5, puede haber algún truquillo. La que hay que jugar aquí es dama A5 jaque, puesto que después de C3, D por E5, dama H5, apuntando al punto de F7 con dama y alfil, las negras se pueden defender con dama C7 de esos dos puntos. Pero si no hacen aquí dama A5 pueden caer en algún truquito. Por ejemplo, aquí capturar con D por E5 ahora mismo el caballo, pues lo cierto es que ya viene un alfil por F7 y ya están ganando mínimo un peón. El rey se tiene que ir a E7 porque si capturan en F7 cae la dama. Por lo tanto, como os digo, aquí antes de capturar el caballo hay que jugar la dama, dar un jaque y a continuación, cuando se defiendan las blancas, ya se puede capturar el caballo. O sea que C6 aquí es, la jugada que hay que hacer para caer en ciertas trampas, puesto que si hacemos jugadas naturales como alfil E7, vendría ya D por E5 y aquí, por ejemplo, caballo por E5, atacando al alfil viene caballo por E5 y si D por E5, dama H5 y ya están las blancas atacando el punto F7 con alfil y dama estilo mate del pastor. Y si por ejemplo se defienden ahora, dama por E5 y mínimo están ganando un peón, aunque se defienda caballo F6, alfil H6, prohibiéndole el enroque a las negras. Por lo tanto, las blancas aquí están en una mejor posición porque las negras ahora no se pueden enrocar, las blancas tienen un buen desarrollo, pueden enrocarse cuando quieran y además tienen un peón de más. Pero si volvemos para atrás, aquí si por ejemplo en vez de capturar con el caballo capturan con el peón D por E5, vendría dama D5 y vemos que perdón, están amenazando el punto de F7 con dama y alfil y están amenazando un mate. Si se defienden con el caballo viene un alfil por H6 y después de que, evidentemente, si aquí se enrocan, se retira el alfil y se gana una pieza, y si no se enrocan y se captura G por F6, por H6, viene dama por F7, mate. Por lo tanto, alfil E7 ya pone muchos problemas a las negras y defenderse con el caballo, por ejemplo, caballo Gf6 atacando también al peón D5, vendría un D por E5
y si ahora caballo, por ejemplo, apartándose, caballo por E4, bueno, caballo por E5, caballo por E4 también puede ser, ahora la vamos a ver. Si caballo por E4 viene un dama de 5, están apuntando al caballo, están amenazando mate en F7, dama E7 y dama por E4, ganamos el caballo, por lo tanto estamos ganando material. Y si, como os digo, caballo por E5, pues lo que sucede es caballo por E5 y a D por E5 viene alfil por F7. Y vemos que si rey por F7, dama por D8 y ganamos la dama, aunque el negro la puede recuperar también, pero se queda peor. La puede recuperar porque tiene un jaque al rey. Vemos que este jaque, luego la torre está ganando la dama, pero de todas formas las blancas quedan mejor. Después de alfil B4 jaque, dama D2, se retira la dama, se interpone, y si alfil por D2, caballo por D2, y las blancas están mejor puesto que han ganado un peón. Y además el rey negro está sin enrocar. Por lo tanto, aquí estarían ganando las blancas. Y si, por ejemplo, en esta posición D por E5 no capturan con ninguno de los dos caballos, lo que sucede es caballo G5 y están atacando al punto F7 y el negro está en un gran problema. Aquí alfil B4 jaque para enrocarse no sirve porque viene C3 amenazando al alfil. Si el alfil se va a C5, alfil por F7, jaque, y a la que se mueva el rey, caballo E6 y esa dama está atrapada. Así que las negras pueden capturar este alfil, pero caballo por D8 cazando a la dama. O sea que vemos los problemas que tiene, digamos, caballo D7 y alfil C4 cuando no defienden con C6. Si, por ejemplo, caballo G F6, hemos visto todo lo que pasa y cómo pierden las negras, pero si aquí las negras, por ejemplo, hacen una jugada como H6 para prevenir el salto del caballo a G5, lo que nos encontramos, lo que sucede es que D por E5 otra vez capturamos este peón y ahora tanto caballo por E5, viene caballo por E5, D por E5 y otra vez alfil por F7. Y tenemos como mínimo un peón porque el rey se tiene que retirar a E7 y después de dama por D8, evidentemente si capturan rey por F7 ganamos la dama tranquilamente, la dama íntegra, y si no capturan y se van a E7 pues viene dama por D8, rey por D8, alfil E3 y las blancas están mejor puesto que tienen peón de más otra vez y el rey está sin enrocar de las negras y en cambio el de las blancas puede enrocarse. Por eso caballo por E5 aquí no es buena y si D por E5 si capturan con el peón pues alfil por F7 jaque directamente y si rey por F7 vemos que caballo por E5 no se puede capturar con el caballo porque si no la dama cae, o sea que ese caballo no se puede capturar y el rey se podría ir o bien a E6, E7 o F6 o E8. Vamos a verlas todas. Si por ejemplo ahí el resfriado rey E6, viene dama D5 jaque, el rey se mueve, dama F7 jaque, el rey captura, alfil F4 jaque, alfil por E4 y después de caballo D2 jaque, rey D4, vendría un dama C4 mate. Mirad que el rey no se puede mover porque esa casilla también la tiene controlada el alfil. O sea que rey E6 no vale. Si por ejemplo hacen rey E7, pues viene caballo G6 y capturan la torre. O sea, aquí las negras han perdido material. Y por ejemplo, si en vez de esa jugada el rey se va a F6, rey E8 lo vamos a guardar para el final, pues viene caballo C3, amenazan un caballo D5 jaque, controlando todas las casillas de
huida del rey y un dama G4 sería mortal. Fatales consecuencias tendría esta jugada. Y si por ejemplo... vale, estábamos aquí. Y si por ejemplo aquí intentan... Lo mejor es alfil B4 clavando el caballo, pero tampoco le sirve de nada, porque si alfil B4 viene dama D4 amenazando descubierto y amenazando al alfil, y el negro está en problema. Aunque capture aquí, capturan las blancas, y ahora si dama E7 viene un doble con jaque al rey, pierden la dama, y si en vez de dama E7 hacen dama E8, pues viene la captura del caballo y las blancas están mejor también. Por lo tanto, alfil B4 no es muy buena, pero si hacen caballo por E5 aquí cae la dama, o sea que tampoco se puede. Y si capturan con el rey, rey por E5, dama D5 jaque, el rey se mueve, dama F5 jaque, rey E7, caballo D5 jaque, rey E8 y dama G6 mate. Por lo tanto, tampoco se puede capturar, así que aquí están en un grave problema, también con rey F6. Si van a E8 con el rey, pues también tienen muchos problemas. Tienen tantos problemas que jaque mate. Después de dama H5 jaque, si no se cubren con el peón, prácticamente es igual. Después de que el rey se mueva a E7, dama F7 jaque es la posición que vamos a ver, porque igualmente G6 capturan con la dama y después de rey E7, dama F7 mate, jaque. Así que es lo mismo que se cubran con el peón, que no. El rey se tiene que mover, caballo C4 jaque, rey C5, dama D5 jaque, rey B4, C3 jaque, caballo A4 y B3 jaque mate. Bien amigos, hemos empezado esta serie de ajedrez para flojos así en el medio juego, donde hay siempre tretas ahí y líneas donde nos podemos dejar material, donde siempre hay truquillos tácticos. Si os gusta esta serie, apoyarla con un buen like, compartirla, y aquí os dejo otros 2 vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.